Hola, hola, buenos días, buenos días. 11:42 de la mañana. Hoy es domingo 12 de abril, 44 días de inicio de la guerra allá en el Golfo Pérsico. Bueno, la guerra que los Estados Unidos y Israel decidieron contra todos y contra todo pronóstico, bueno, llevar adelante en contra de la República Islámica de Irán y de buena parte de la economía, de la política internacional, del orden público internacional y bueno, de la estabilidad global. Y ahora estamos a 44 días viendo, como hemos evaluado cada semana, de hecho, veníamos viendo desde antes Desde que se antes. diera esta situación el 28 de febrero, vaya, la decisión que ya habrían tomado tanto Israel como Estados Unidos, cada uno desde sus perspectivas y desde sus necesidades e intereses, vaya, en función de la crisis estructural que tienen los Estados Unidos, que lo venimos hablando desde el año pasado, en materia comercial, económica global y, por supuesto, Irán siempre ha sido un objetivo, el Y hasta petróleo iraní institucional también. es un objetivo estratégico para la recomposición de, y de, y de alguna manera la búsqueda del equilibrio en la economía de los Estados Unidos frente a China y frente a otras potencias emergentes que también de alguna manera han generado un desequilibrio en la economía estadounidense, ¿no? Además de la deuda terrible que tiene. Hoy a 44 días y luego de el fin de ese intento que desde Pakistán se intentó una conversación entre Estados Unidos e Irán. Bueno, el ausente aquí fue Israel, aunque por ahí hay muchas teorías y la verdad que tienen sin duda asidero que la presión que ejerció Netanyahu y el sionismo eh, israelí sobre la decisión tomada por Estados Unidos eh, deberían merecerle estar allí en una silla, por lo menos un tercer cuarto, pero no hubo tercer cuarto, porque al final de cuentas aquí lo que se está definiendo y quedó probado en esos 2 días que el mundo entero lo vio más o menos en tiempo real, esas conversaciones de esos dos salones, es que se está definiendo si continuamos en el viejo orden unipolar en donde los Estados Unidos es el hegemón del mundo o simplemente nos planteamos desde este escenario creado por los Estados Unidos y Israel, ya de una vez la ruptura que muchos sectores lo plantean muy interesante, ¿eh? Tenía mucho tiempo que no había una declaración pública, por ejemplo, del primer ministro de Canadá, y en estos días, en esta semana, aquí lo vamos a platicar en el día de hoy, sobre justamente este momento en el que estamos a 44 días. Aquí no hay vuelta atrás, dicen algunos como el primer ministro Carney de Canadá, y el mundo tendrá que definir en función, por supuesto. Los Estados Unidos generarán escenario, ya sucedió hoy, entre ayer y hoy que terminaron las conversaciones, dicen, no, nosotros vamos a cerrar lo que ya está cerrado, pero de alguna manera para garantizar lo que conversábamos antes de iniciar el programa acá, nosotros cuatro, eh, un, un escenario en el que yo sigo siendo, o sea, Estados Unidos sigue siendo quien controla, sí o sí, cualesquiera de las situaciones que surgen en el mundo, incluyendo las que yo provoco, ¿no? Entonces, por ahí arrancamos esta semana, porque sí, eh, para sorpresa de muchos, y eso lo tenemos que decir aquí también, para sorpresa de muchos, eh, que decían a 44 días y en la situación de guerra, porque bueno, ese es otro escenario, el escenario propiamente de guerra en donde parece que los Estados Unidos no la llevan bien librada, la concreta, y hoy quedó demostrado, es que Estados Unidos todavía tiene cartas que jugar y la está jugando. Entonces, arranquemos por allí. Bienvenidos, compañeros Alberto, Jorge y Euclides. Alberto va a estar un Saludos, tanto porque saludos. tiene compromiso. Yo No, creo que pero deberíamos igual, arrancar con no, igual, yo me voy a Alberto. quedar unos minutos más. Me Va, quedo va, unos va. minutos más para poder compartir con ustedes. Saludos, Jorge. Dale, Jorge entonces comienza arrancamos con siempre, como Jorge y siempre, luego ahí. con Alberto, Antonio. Bienvenidos. Listo, bueno, saludos compañeros, Alberto, Antonio, compañera Rebeca. Nos vemos en una nueva jornada de balance y de análisis
del acontecer internacional y del acontecer nacional. Hemos dedicado varios programas al acontecer internacional por tratarse de circunstancias cruciales en el desarrollo de la historia universal y que tienen una incidencia trascendente en los asuntos nacionales. Ya vemos cómo se ha elevado el costo de la gasolina y de mantenerse esta conflictividad desde el punto de vista militar en la zona del Golfo del Estrecho de Hormuz, del Golfo Pérsico y en el Medio Oriente, con esta guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, definitivamente que las consecuencias económicas van a trascender al campo de lo social de manera más acuciante, disparándose el costo de la vida, elevándose los precios en el consumo, en el mercado. Eh, los países van a tener que implementar medidas de urgencia para poder adaptarse a este crecimiento vertiginoso en los costos de la energía fósil, lo cual plantea la necesidad histórica, que es lo que está haciendo China, popular, de ir buscando mecanismos alternos que ya existen, pero hay que desarrollarlos. ¿Qué sucede? Que hay toda una estructura de intereses en el campo industrial, en el campo económico, que dependen de evitar ese avance en las fuerzas productivas que traería sin duda alguna consecuencias muy positivas en el campo ecológico. Y estos sectores, estas grandes corporaciones petroleras, las grandes corporaciones automovilísticas, que tendrían que transformar completamente la base de producción para hacer la adaptación o la transformación de energía fósil a electricidad, esos sectores también financian a partidos políticos en diferentes países que constituyen potencias petroleras. De tal manera que este es un clásico ejemplo de cómo el capitalismo mundial entra en contradicción con los intereses de los pueblos y el desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, se está tratando de condicionar el desarrollo de las fuerzas productivas que se vería enormemente beneficiado por acabar con la dependencia respecto a la energía fósil y utilizar una energía que es inagotable, que puede estar a la disposición de todos, que nos llega todos los días y que por tanto puede ser mucho más barata, que es la energía de carácter solar. Entonces, volviendo al tronco de los acontecimientos, el día martes de esta semana que acaba, Donald Trump prometió un apocalipsis en contra de la República Islámica de Irán y el pueblo de Irán, enfrentó este desafío aproximándose y ocupando los sitios que potencialmente serían bombardeados por parte de Estados Unidos e Israel. Recordemos que ante el incumplimiento de los objetivos de Donald Trump, es decir, al no poder derrocar al régimen de Irán, al no poder rendir al régimen de Irán, al no poder acabar con la capacidad de respuesta balística por parte de Irán y sobre todo al no abrirse el estrecho de Hormuz por la fuerza, controlado actualmente por Irán desde hace más de un mes, entonces Donald Trump respondió con una amenaza cataclística diciendo que iba a destruir a todo el país y que iba a erradicar a la civilización persa. Eso despertó una ola de indignación dentro de Estados Unidos, inclusive a nivel internacional, aislando desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político, además de lo militar, mucho más Estados Unidos y ni hablar de Israel, que está señalado desde hace mucho tiempo por el genocidio en Gaza. Recordemos esa ola de protestas que hubo a finales del año pasado en los países del norte global fundamentalmente, y bueno, solidaridad internacional en los países del sur global, pero en los centros de decisión estratégico imperial una enorme movilización de los pueblos de solidaridad con Palestina y el rechazo al genocidio de Gaza. Eso provocó un impasse en la
intensificación que venía dándose a nivel del genocidio. Bueno, esa Bueno, misma y frente a situación este hemos tema, visto, Jorge, que es importante para que no se nos quede hoy fuera del programa, justo esta semana también el Papa León XIV se sumó en esta línea correcto, de, ¿no? eh, Correcto, eh, eso juega con definitivamente un una posición papel. muy clara y tuvo su patraje de parte de Estados Unidos, ¿eh? Fue Verde, amenazado el dentro de este Papa. mismo punto, porque ya sé lo que Jorge, el tema que Jorge va a tocar, pero quiero que se vaya con esta pregunta. Sí, sí. ¿Representa en la búsqueda de la paz, entre comillas, de los Estados Unidos, o sea, el diálogo, perdón, de un acuerdo, una posición de contradicción con Israel en función de lo que Israel hizo? ¿O tú crees que eso es un acuerdo de aquella táctica en la que te mueve de tres ángulos a la vez, pero con un solo fin? Yo ¿Qué, creo qué- que, exacto, buena pregunta. Yo creo Mm. que una pregunta tan compleja, que son varias en una sola, conlleva la misma respuesta. Yo creo que son todas esas cosas a la vez. Son poderes muy vinculados entre sí, pero que tienen sus características, digamos que autónomas. Existe una supraburguesía sionista por encima de los dos aparatos estatales, pero esos aparatos estatales también tienen un conjunto de sectores con ideología, están las instituciones, etcétera, y no es muy fácil imponerle a Israel un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en la medida en que Israel de manera inmediata considera amenazada la existencia del régimen sionista producto de el ataque de las guerrillas desde el sur del Líbano, el ataque del Yemen y la resistencia del pueblo palestino en Gaza y también eh, la hostilidad que siente producto de las milicias chiitas en Irak. Es decir, la zona inmediatamente circundante, el entorno inmediato de Israel es completamente hostil. Y dentro del propio Israel existe una población israelí, formalmente israelí, que es de origen palestino árabe, que representa casi entre el 20 y el 30% de la población, con, digamos que, proyecciones de crecimiento que son exponenciales. De tal manera que el sionismo se siente sumamente amenazado y digamos que ha decidido sabotear estas negociaciones, presionando, ¿no? Y manteniendo, intensificando la guerra en el Líbano. Fíjate que al día siguiente de suscribirse la tregua, Israel procedió a realizar el ataque más sangriento que ha sucedido hasta ahora en un solo día. En menos de 10 minutos más de asesinó 300 muertos. a casi 400 personas, o sea, un completo Exactamente, genocidio. 400. Bueno, Y es un yo creo que eso genocidio lo que debemos tiene, analizar, porque de veras que pareciera que la solución que aparece desde Maga, mejor le ajá, digo algo que tenemos que volver ahí para que los que nos escuchan lo entiendan. A ver, va por delante la política de los Estados Unidos y específicamente dentro de Estados Unidos la de Maga, uh-huh, claro, o va la política de Israel que temporalmente ha presionado tanto que ha logrado que Maga inicie la guerra. O sea, la uh-huh, política dentro de Israel. así es, O hay así es, una burguesía global judía uh-huh, que es capaz de articular tanto Israel como Estados Unidos sí, y las dos utilizar las cosas, dos manos a la las vez dos en un cosas, solo conflicto. efectivamente, Ahora, la las dos última cosas. pregunta que cabría es si esta burguesía judía global es sionista o no lo es. No, digamos que creo que todos son sionistas, pero tienen, digamos que, diferencias a la hora de abordar metodológicamente la La cuestión, porque realidad. también están vinculados a este choque de intereses entre modelos económicos expansivos que hay dentro de Estados Claro. Unidos y que se proyecta a nivel global, tanto en el sector globalista. Hay una burguesía sionista importante que financia al Partido Demócrata y a muchos miembros de la cultura woke, del punto de vista político, sectores progresistas dentro. El progresismo en el concepto de la ciencia política norteamericana. Cuando hablamos de progresismo en este caso, lo hablamos en los términos del Partido Demócrata y de la política norteamericana. Nosotros de la tradición revolucionaria progresista latinoamericana, internacionalista y del marxismo, del materialismo dialéctico histórico, tenemos un concepto muy distinto de Diferente. lo que es, Más exacto, bien, muy todavía distinto de lo estamos que en es la parte de la progresismo. liberación nacional. Así es, así es. Sí, yo quería Entonces, decir algo ahí, Jorge, sobre este mismo punto, mira, porque a ver, tal vez sea alguien que está administrando, un grupo que está administrando la transición, ¿no?
¿no? Que está administrando la transición, que a todos nos es difícil. Cualquiera que lo vea, cualquier geopolitólogo, diría, espérate, que se está repartiendo el mundo y se están estableciendo el corte, porque eso es lo que Mm, pareciera que se estuviera estableciendo el corte, ¿no? Donde tú sí, tienes una hegemonía eh, irrefutable, correcto. donde tienes hegemonías compartidas, o sea, ya no hegemonías, sino donde tienes espacio de Ujú, negociación y donde ya es el otro, ¿no? ujú, Pero así es, cuando tú dices que hay judíos en la transición, por ejemplo, el Partido Demócrata, que son globalistas, que están en correcto. la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se están Ujú, moviendo hacia Asia, pero que allá en ujú, Asia hay resistencia, pero que a la vez tiene alguien que dice no, y Trump lo defiende. Yo entiendo que ujú, el mundo se le haga complejo a la gente. ¿Me explico? claro, ¿No? Entiendo claro, que el mundo se le haga complejo a la gente. claro. Entonces, pero yo creo que en el fondo se está estableciendo esto, pues, los cortes, las definiciones transicionales, es decir, por ahora, Correcto. durante un periodo de Por tiempo, ahora. ¿qué es lo de quién? No, Sí, es el muy, problema está que el es- único arma que hemos llegado muy prontamente a que el sector que trata de retener el mundo que es, como el mundo que es, del que estamos saliendo, creó las armas nucleares. ujú, Entonces ahí se establece un periodo, un tema de peligrosidad. Y también algo que nos queda del mundo anterior es que Estados Unidos, para poder ser en el área, creó Israel o permitió a Estados claro, Unidos y claro, entonces ahora deshacerse de ese constructo, de lo cual utilizó aspectos ideológicos ancestrales como este del Gran Israel y ese tipo claro. de tontería. ¿Me explico? Entonces ahora, ¿cómo te deshaces de parte del órgano que tú has creado, independientemente de que te estás deshaciendo de otra estructura como Naciones Unidas, OTAN y todo eso? ¿Me explico? Este Claro, periodo Israel, de construcción. Israel es un ente que también tiene su propio interés. Es decir, hay una Claro, burocracia que está enquistada dentro del poder, hay una dinámica de control del espacio territorial por parte del Likud. Hay partidos de ultraderecha que tienen una visión muy fanática y deformadamente religiosa, o una concepción religiosa muy deformada de lo que es el Muy judaísmo ancestral. y esta guerra tiene una connotación muy religiosa también. Sí, sí, Exactamente. también correcto. Sí. Producto de la deformación del sionismo, porque fíjate que hay rabinos ancestrales que consideran que ellos no tienen ningún problema con la convivencia con otras religiones y viceversa. Sí, Recordemos que sí. inclusive desde los tiempos persas, Ciro I tuvo un buen trato hacia la población hebrea, tomando en cuenta que ellos habían sido sojuzgados por Babilonia después de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Es decir, que ha habido a lo largo de la historia tradición, está bien, de conflicto, pero también han habido momentos y situaciones en las que estos pueblos han De llevado, armonía. han por convivido ejemplo, De con no conflicto y de Egipto tenemos, armonía en la historia. Exactamente. no tenemos referencia de ninguna gran masacre contra hebreos en Palestina antes de la llegada de los sionistas europeos No a hay Palestina. antecedente. No hay. Es Exactamente. decir, No hay. los conflictos de la nueva época, porque en todos lados ha existido conflictos a lo largo de la historia, pero los conflictos de este tipo, en esta época del siglo XX en adelante, en el Medio Oriente, especialmente en Palestina ocupada, es producto de la injerencia de los poderes imperialistas occidentales que Exacto, montaron a una ultraderecha europea sionista con el objetivo de establecer una cabeza de playa que impidiera la consolidación del proyecto de unidad Mira, panárabe, y eso que tú controlando una acabas de gran decir cantidad de una cuota de petróleo me enorme. llama la Y el atención. paso, y disculpa Petit, el paso de Asia hacia Europa. Sí, Sí, sí. pero también Me otros llama la atención puntos. lo que dice Jorge, porque fíjate que casualmente hace unos días analizábamos eso. O sea, la contradicción que se da en esta guerra pareciera que, bueno, porque hay argumento y narrativa de que Estados Unidos entra en la guerra por el impulso de Israel, o sea, Israel lo invita, ¿no? Otro dice, Ujú. no, Estados Unidos utilizó a Israel. Yo digo que ambos, o Es sea, yo que digo son, que ambos exacto, la cuestión es tan compleja Se hoy usan día mutuamente, exactamente. se usan que exige, mutuamente, que, sí, que pero el exige problema es que una, con objetivos diferentes. Ese es con el Claro, objetivos punto, son diferentes, es sinceramente. objetivos correcto, diferentes, con correcto. objetivos distintos, así mismo que al es. mismo tiempo tampoco son del todo antagónicos. Claro, Pueden ser claro. hasta complementarios. En Es el decir, Te sentido de condenar a los complemento. árabes, ¿no?
el Tal proyecto cual. del Gran Israel como aparato estatal subordinado a una plataforma de Estado imperial más poderosa, Ahora, gobernados ambos por una burguesía sionista que es parte de la burguesía global, que tienen aspectos en común y contradicciones entre sí, como todo dentro del sistema capitalista. Ese proyecto del Gran Israel es complementario con la estrategia mundial de control y dominación de Estados Unidos de Norteamérica. Solo que en momentos como este, bueno, se producen ciertas diferencias, ciertas contradicciones, pero fíjense cómo rápidamente Trump las trata de acoplar. O sea, no ataca a Israel, no señala a Israel, producto de más bien al lo que dice contrario, lo sigue ensalzando a Israel. Que Israel y el Líbano quedaron fuera de la negociación y ahora trata de generar presión en el estrecho de Hormuz, aun cuando están negociando en Pakistán. Es decir, que de una u otra manera, aunque La por lo negociación pronto en tengan Pakistán se alguna paralizó. diferencia, Sí, ya eso no terminó, ya significa, terminó. Sí, está eso no paralizado. significa que el Partido Demócrata y el Partido Republicano, es decir, que ni los chauvinistas gringos ni los demócratas gringos estén dispuestos a abandonar Israel. No, no Ya, lo están, pero mira, no lo están. hay otro factor que es importante que incorporemos en la discusión, porque recuerden que este programa es para orientar a nivel local, Claro, pero también a quienes nos ven más allá de nuestra frontera, frente a la postura que tenemos desde el análisis político y geopolítico, gente en Panamá, bueno, y concretamente nosotros cuatro. Entonces, tenemos que ser muy, muy responsables de intentar no dejar cosas por fuera. Claro, una hora de programa a veces se queda corto, pero Bueno, eso es hay imposible, algunos no elementos, podemos pasar por pero todo. me gustaría incorporarlos para esta fase de la discusión. Analistas estadounidenses, y no solo demócratas, ojo, analistas republicanos, analistas que vienen desde adentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que Analista de tienen corriente diversa, correcto. mucha Bueno, experiencia en el análisis geopolítico y también en otras latitudes vienen diciendo, antes de esta conversa, y ahora esta mañana escuchaba, y la verdad que de alguna manera voy coincidiendo con ellos en un aspecto. Trump y el gobierno de Trump está en una situación tan tremenda en donde en el terreno de la guerra, no se encuentra en la mejor situación y por tanto no tiene opciones para retirarse frente a esa realidad y por tanto tiene que generar circunstancias alternas que le permitan de alguna manera, como se va a extender esto en el tiempo y que nadie sabe cuánto tiempo se va a extender esta guerra, pero todo parece indicar que va por lo largo, eh, necesita tener alternativas a garantizar que el Congreso, por ejemplo, que es un ente que le puede decir, mira, hasta aquí, o presionar para que se tomen decisiones, incluso tienen medidas como, por ejemplo, esa famosa enmienda 25, etcétera, que están pesando, gravitando sobre las decisiones de Trump y su círculo cero. Eso es una realidad. Dicen estos analistas que en los escenarios que puede ir creando los Estados Unidos mientras la guerra el escenario de guerra no le está siendo favorable, son válidos para la estrategia de los Estados Unidos y que incluso de alguna manera, aunque pareciera que a los israelitas, a los judíos y a los israelitas que están en territorio no les sea beneficioso, bueno, al sionismo le puede ser beneficioso, lo que nosotros estamos diciendo aquí, que no son tan antagónicas las posiciones de, de- 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 del círculo de Donald Trump y de los sionistas. Lo cierto es que para el resto del mundo, aquellos que uh-huh. todavía de alguna manera son disque aliados de los Estados Unidos y los que ya no lo son, no están muy seguros los analistas y yo me sumo a ello. Yo no sé si ustedes, compañeros, yo me sumo a que en 3, 4 semanas la situación para algunos países, vaya, va a ser extremadamente crítica. Entonces no sé hasta dónde pueda seguir jugando, vaya, la política de Trump con el escenario en el que, sin duda alguna, que es el más importante, el escenario de guerra, están perdiendo. Mira, yo quiero Mira, decir algo en dale. relación a eso que Rebeca dijo antes que hable Jorge y Antonio, que sé que tienen bastantes cosas que decir en relación a esto. Mira, vamos a remitirnos
al plan estratégico de seguridad y el plan de acción que tiene Donald Trump desde antes que asumiera el cargo como presidente. Dentro del discurso de Donald Trump, el discurso general, su discurso de inicio de mandato, el de previo de mandato, el de establecimiento de planes estratégicos, tenía como norte el combate a la influencia china en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Lo mencioné en varias ocasiones, pero en el mundo entero era un elemento importante. ¿Por qué? Porque la China comunista ha tenido un avance extraordinario desde el punto de vista tecnológico, económico, social, etcétera, etcétera, que opaca justamente a una potencia como lo es Estados Unidos. La característica de Donald Trump como individuo, ¿ya? Riñe con cosas como esta y obviamente incorpora dentro del plan estratégico de Estados Unidos su propia forma de pensar, pero De antaño. combinado con una... La verdad es con que eso es un elemento importante. Qué bueno que lo trajiste, Alberto, porque sí hay que incorporarlo en el análisis. La personalidad de la Donald Trump personalidad. forma parte de la Y su ecuación, grupo, ¿eh? ¿no? Y su grupo que piensa como él. Exactamente, porque no es un tema solo de Estados Unidos, es un tema también de personalidad, de característica del individuo que La ahora respuesta del ocupa, pasado. exactamente, que ocupa una posición de beligerancia, de importancia dentro de la estructura norteamericana y por ende con influencia mundial. Entonces, ese elemento trajo por consecuencia, dentro de todas las acciones, el tema de la amenaza sobre el tema del canal de Panamá, la obligatoriedad de sacar la influencia china, entre comillas, el tema de los puertos, que se dio como tal, nosotros lo sabemos, el tema de la amenaza sobre Groenlandia, ahora el tema de Irán, invitado por Israel con su connotación religiosa, cultural, etcétera, invitado por Israel diciendo, bueno, vamos a utilizar esa estrategia. Entra la guerra contra Irán el 3 de marzo, creo que fue, ¿verdad? 3 de marzo, amanecimos con la gran No, 28 de febrero. 28 de febrero, con la gran 28 de noticia, febrero. con la 28 de febrero, con la gran noticia del tema de los bombardeos a Irán. Y dentro Espera, de la y el martirio del estrategia Ayatolá, militar, que dentro eso de la fue parte. estrategia militar que justamente tenían los Estados Unidos, el bombardeo a Irán, pues se dio de forma masiva, etcétera, etcétera. Nadie lo va a negar, pero dentro de eso hay una serie de fases o de facetas que se fueron dando en medio de este proceso y creo que muchos analistas pues lo han dicho, creo que la mayoría de los que escuchan este programa saben que Donald Trump inicia con una amenaza general leve, hace una mención general sobre el problema, luego Sí. enfoca una amenaza en específico y luego intensifica o fortalece la amenaza incluso con palabras o acciones que de pronto denotan que hay un nivel de peligro extremo, al punto de que, por ejemplo, hasta hace unos días atrás, creo que fue el martes, 8 de la noche, todo el mundo andaba tenso, 5 de la tarde, 6 de la tarde, el mundo entero andaba tenso porque creíamos que el hombre iba a soltar una bomba atómica contra Irán. Lo cierto es que en el comportamiento del individuo llamado Donald Trump, él lo que hace justamente eso, pues intensifica las amenazas para luego entonces caer dentro de lo que él pretende hacer. Y justamente él quería obligar a Irán a entrar en una negociación, entre comillas, si se le puede llamar de esa manera, que se dio el día ayer. Ayer fue, creo que fue el 10 de abril, el 10 de abril, el Ujú. viernes, en Pakistán, lo cual no le salió como él esperaba o como ellos esperaban. ¿Por qué no le salió como esperaban? Porque ellos esperaban que Irán simplemente decidiera en función de las propuestas que ellos llevaron a la mesa. Y las propuestas que llevaron a la mesa justamente el tema del aspecto nuclear, el aspecto de el control sobre el estrecho de Hormuz, que ahora se dieron cuenta, habría que ver si es que ahora también se dieron cuenta o simplemente ya lo sabían de antemano, que el estrecho de Hormuz era un arma o un punto estratégico
que ellos debieron haber controlado desde el primer Es momento, evidente, pero de esa forma Alberto, que no lo tenían, no lo No, no, tenían no. contemplado. no lo contemplaban. Es que Puede ser que no lo ellos tenían apostaban, contemplado, como puede ser que simplemente lo ignoraron en su no, momento. acuérdate, Petit, es que ellos tienen limitaciones. O sea, la historia los ha llevado a este punto y todo esto que estamos viendo y que tú elocuentemente has mencionado es un intento de responder a su crisis de hegemonía. Pero las Exacto. guerras de Irak, las guerras de Afganistán, la guerra de Libia, Sí, agotó, viene agotó acumulándose. la guerra del cambio de régimen Exacto. como convocatoria bélica de la sociedad norteamericana o a la sociedad norteamericana y sus alianzas para ir entusiastamente a la guerra, destruir un país bajo excusas de instalar la democracia y luego esos países se convierten en un ejemplo de caos. En consecuencia, ese agotamiento en el esquema de guerras de cambio de régimen no le ha permitido a ellos poder lanzar nuevamente invasiones de ocupación. Entonces pensaron, en respuesta a lo que tú estás diciendo, que el asesinato del ayatollah iba a desvertebrar al régimen de Irán y que eso iba prácticamente a dejar sin sentido el análisis de la supuesta Por eso su cálculo inevitabilidad del de bloqueo. 4 o 5 días. Claro, entonces eso, todos los demás análisis se venían abajo, incluyendo el del inevitable bloqueo de Hormuz, porque el régimen se iba a derrumbar como naipe. Tal Entonces, como cual. no sucedió, aunado a las limitaciones estratégicas que tienen, es decir, la juventud gringa no quiere ir a la guerra por petróleo, tampoco sus aliados de buena primera, entonces vemos este atolladero que bien ha señalado Alberto. 44 días, Es así que es. Continúa, Petit. precisamente a ese punto es que voy. Como no le funcionó la estrategia militar, ellos mudaron el escenario al escenario de Pakistán para lograr o tratar de lograr en el escenario del supuesto diálogo, en la mesa del diálogo, lograr lo que no lograron desde el punto de vista militar. Mira, a mí no me digan que Estados Unidos bombardeó Irán y que el gran bombardeo en los puntos clave de Irán hizo que Irán fuera derrotado, porque eso no es cierto. Vietnam es el fiel ejemplo de eso. A Vietnam lo bombardearon a diestra y siniestra y simplemente Vietnam no perdió la guerra. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque al final del camino, en estos tiempos, imagínate, estoy hablando de Vietnam que sucedió hace no sé cuántos años, eso fue 1900, ¿qué es? En El la golpe década en los 60 y en finales de los los 70, 60, comienzo de los 70. correcto, Finales de los 60 y comienzo de los 70. hace muchos años. Ahora las guerras actuales, las que nosotros estamos viendo hoy, que no nos imaginábamos que íbamos a ser testigos de lo que estamos viendo, pero somos testigos y eso es parte también de la dinámica y de la dialéctica de la historia. Esta guerra tiene diversas connotaciones, militar, política, hasta cultural y hasta religiosa, o sea, tiene un montón Sí, de connotaciones. Y los Estados Unidos no tomaron en cuenta que se estaba metiendo con un país, con una nación que tiene un gran poderío. No estoy hablando del punto de vista militar, pero no sí filosófico, cultural, cultural. político. Demográfico, cultural, y ahora lo que yo creo que no estamos tocando es el respaldo De el relaciones significado internacionales, de la alianza militar con Rusia, China, en el sentido del respaldo tecnológico. correcto, de relaciones internacionales, que en otro momento nadie se lo iba a imaginar que Irán iba a tener tanta empatía internacional como lo tiene en este momento. Exacto. Es impresionante la empatía que ha tenido Irán, y quiero decirlo categóricamente, que ha ganado Irán a nivel internacional del mundo, todo el mundo hablando de la situación de Irán. Mira, nada más para lo que ven este programa. Métase a Instagram, métase a TikTok, métase a cualquier red social y donde usted vea una situación que hable de la guerra Estados Unidos-Irán, comienza a contar la cantidad de comentarios que son a favor de los Estados Unidos y cuántos son en contra. Y usted se dará cuenta en la empatía que tiene Es la gente. Mire, no avasallador importa la en todas las empatía que redes. tiene la gente
por el tema de la guerra de Irán. Entonces, ese otro escenario también de la guerra mediática, la guerra en redes correcto. sociales, que también se libra en tiempos actuales y que, claro, obviamente eso no se puede cuantificar. Bueno, se puede hacer un análisis No es tan cualitativo, fácil, exacto. estas cosas, ¿no? Pero obviamente esa es otra connotación. Y los Estados Y Unidos, la los, campaña que ha hecho Irán, Alberto, de esas comiquitas de Lego, Buenísimo. eso ha sido espectacular. O sea, eso van espectacular. dirigido fundamentalmente a Occidente. O sea, hay una en donde inclusive ponen a Malcolm X, ponen a las mujeres abusadas por la pandilla Epstein, donde ponen, por ejemplo, a los indígenas A todos los. norteamericanos que fueron exterminados y sojuzgados Ahora, también por lo que Estados demuestra Unidos. esa campaña es un profundo conocimiento que tienen ellos de Occidente, es una cosa Bueno, porque Total, eso es lo que tenemos que impresionante. saber, total. que Irán también es Occidente hoy día. Es Oriente, Correcto. pero Irán también ha asumido Sí, una pero parte de espérate, la... O pero Toño, sea, no está, Irán se a puede diferencia de comunicar con nosotros que no nosotros. sabemos de ellos, te lo digo. Es que, Irán se puede comunicar con nosotros. Antes estaba aislado por cualquier barrera idiomática, pero hoy día Irán puede comunicar. Vaya, si aquí no está Hispan TV, porque cada rato nos entrevistan, Sí, bueno, bueno, etcétera. y ¿No? quienes realmente no, a ver, no pasean por la tecnología a diferentes paisajes del Claro, mundo y claro. culturas, no saben que Irán no es Afganistán. O Exacto. sea, Sí, Irán es un Toño, país no tenemos esa cultura sumamente en algunos avanzado. grupos, ¿no? Etarios. Hay lugares, No saben dónde está. evidentemente, paisajes campesinos, como lo hay en muchos países del mundo, pero son ciudades cosmopolitas muy avanzadas en materia tecnológica. Sencillamente que Irán no está tan dividido como otros países árabes. Es fundamentalmente las fronteras de Irán más o menos coinciden con las fronteras de Persia, como eje o epicentro de la civilización aqueménida. Y antes de eso, y de los Persia, la civilización de Elán, están Wow, dentro de sí. las fronteras del actual Irán. Y Estados Unidos no pudo Milenarios. implementar lo que sucedió en Siria y lo que sucedió en Libia, que estaba muy dividido por tribus, y Correcto. realmente eso no lo pudimos palpar en el régimen de Gaddafi, no pudimos estudiar debidamente ese fenómeno que sumado a otros factores como el desarme de Gaddafi, su excesiva confianza en Occidente a las finales de su régimen, Pero eso resultó en conllevaron una también, debilidad, claro. su caída, ¿no? Mira, Así que ahora, en cuanto Irán es un país en cohesionado cuanto al nuevo culturalmente. cierre de Hormuz, Culturalmente, así mira, es. en cuanto al nuevo cierre de No es por el Hormuz, gusto que están bombardeando las universidades en Irán. Claro, exacto. claro. Mira, otra cosa que quería mencionar, no sé si Euclides va a decir algo, pero en Tiene que cuanto al decirlo. nuevo cierre de Hormuz, Está obligado a decir algo. hay otro detalle allí. El estrecho de Hormuz fue cerrado justamente por el ataque de Israel a Líbano. Entendamos Sí. eso bien. El cierre no se dio porque sí, Antojadísimo. fue exactamente, Antojadizo, claro. fue El una reacción, segundo cierre, Petit, el segundo fue una cierre. reacción de una acción. ¿Ok? Ujú. Vamos a partir de allí. Los Estados Unidos, a raíz del fracaso Bueno, y del luego diálogo que Irán se dio el 10 de objetivamente abril, identificó, ¿no? dice, vamos a cerrar el estrecho. Obviamente creo que Jorge voy a robarme el análisis de Jorge para que lo amplíe. Jorge decía detrás de cámara que ese cierre de los Estados Unidos se daba para obligar que los barcos que pasaran con peaje o con permiso, sea cualquiera de las dos formas, de parte de Irán, los Estados Unidos simplemente no lo deja pasar. ¿Y eso para consecuencia de qué? Consecuencia de lograr, obviamente, el repudio de pronto de parte o de algunas potencias internacionales que, dada la crisis, pues llega un momento en que no aguanten más la situación y entren en la guerra directa contra Irán, no tanto por apoyo a Estados Unidos, sino por Correcto. salvaguardar su situación económica, sus reservas de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, al final,
hay dos Ahora, cosas es que una quizás medida Estados desesperada de Unidos los Estados Unidos, está tenemos que tratando decir. de Sí, lograr a es través de desesperada. un cierre, y es Pero es que la obligar mayoría de, oh, a paréntesis, Alberto, retornar. porque eso también tenemos que aclararlo. La mayoría de los países, no solamente Europa, sino de buena parte del planeta, han estado pasando porque están en el primer grupo. Ese cierre tiene una operatividad ahora con tres condiciones. Los que pasan libremente, que son la mayoría, los que tendrán Ujú. que pagar un peaje porque son países que han demostrado durante todos estos tiempos, estos 40 días, bueno, hasta hace 4 días, 40 días, una posición total y absolutamente alineada con los Estados Unidos y con Israel. Y luego los que no pasan, que son Israel y Estados Unidos. O sea, son Estados tres Unidos. condiciones. Sí. Sí. Entonces obligar, como decía, para terminar la idea, obligar a Irán a retornar a la mesa en Pakistán. Creo que habían dicho algo como que hoy es 12, ¿verdad? Creo que Ajá. habían Oye, dicho algo como que hoy retornaban. No sé si al final se logró. No, No no, lo creo, no lo creo porque creo que no. según fuentes de noticias de Irán que he estado Déjame siguiendo, ver. algunos dos, creo que son dos diarios iraní que he estado siguiendo en español, ellos no pensaban He visto retornar eso. a la mesa. hay que Y mencionar algo, Alberto, y es que Toño y Rebeca, es que Estados Unidos envió dos destructores, lo hacen para medir, ¿no? La voluntad de Sí, pero resistencia, huyeron, se fueron. y salieron huyendo frente a un llamado de atención de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, no la naval tradicional, sino la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria, en el sentido de que esas naves serían atacadas. Ese audio está circulando en las cuentas de Hispan TV. Espérate, déjame Los ver eso. Estados Unidos contestaron diciendo que ellos no representaban una amenaza y que se iban. Ahí es donde viene entonces esta medida de bloqueo al bloqueo, pues tratando de evitar que otros países no se comprometan en el esfuerzo bélico de Estados Unidos mientras Estados Unidos sí, sigue porque es parte de en este es parte de atolladero, ¿no? esta guerra que ellos están tratando de librar para lograr un acuerdo, porque saben que desde el punto de vista militar se le está complicando la cosa. Correcto. No, en Antonio, las redes dice que Ende, está suspendido cualquier otra conversación, ¿eh? Acabo de leer. sí, Pero bueno, está siguiendo con el suspendido. tema y que nos queda todavía Fuentes de unos noticias minutos, de Irán señalan que no van a retornar, según lo que estoy leyendo por acá. va, escuchen, tenemos varios temas en estos 20 minutos que nos hacen falta de programa. wow, bastante. Por un lado está, ahorita ya cerraron las urnas en Hungría, las elecciones en Hungría. Que lo que hablábamos hace un momento, Jorge, quizás muchas juventudes en Panamá, y yo diría, vaya, que en buena parte de la América Latina no tienen idea de dónde están los países porque Bueno, y alguna, más en Estados Unidos, que son más ignorantes, para que sepan. también, no saben Mucha dónde gente en Estados están. Unidos no sabe dónde está su país en el mapa. Cantidad, Qué fuerte, qué fuerte. Eso es un tema cantidad. cultural que por supuesto que se convierte en un ancla político también. Entonces, bueno, Mm. ahorita cerraron porque obvio, nos llevan 6, 7 horas en estos tiempos. Hay que ver los resultados de las elecciones en Hungría, ¿eh? Sí, Porque sí, cómo Hungría es no. un país del este, Después que Toño hablo sí, pero del no son Perú, de que Tatoño. están Pero en bueno, desarrollo en Muy este bien. momento. no sé si Sí, bueno, lo que pasa es que tengo un inconveniente ahí que se presentó que tengo que resolver, no es ah, nada llegó, importante. tranquilo, Sí, Toño. tengo que llevar a mi mamá a un lugar. Mira, ¿Qué así pasó con la yo lo gente que de creo es que Orbán? estamos Todos queremos a saber. ver, en la inflación global creada por Trump, que representa el pasado de los Estados Unidos que ha logrado en función de tanta derrota de los Estados Unidos. Ese grupo se ha acomodado, pero ese grupo ya es un grupo desfasado en la historia que no puede recuperar lo irrecuperable. Eso entiéndase la cadena de suministro, la transferencia de capitales hacia otras partes del mundo. Es decir, el Estados Unidos que Trump quiere es imposible. En su proceso de retirada, tratando de Sí, dejarle el menor territorio es a imposible. quienes emergen, está tratando de definir cuáles son las fronteras y lo que estamos viendo es una guerra de fronteras. ¿Y cuál es la frontera? Pues el mundo, y la frontera es una frontera rica, petrolera, ¿no? Que es el mundo árabe, el mundo que controla el 20% del petróleo y más. Entonces, desde esa perspectiva, Estados Unidos no se puede retirar de ahí
porque deja, primero, una de las cosas, porque deja el Estado de la burguesía global, Israel, indefenso, porque le deja todos los recursos naturales y el control de la alianza de esa parte del territorio a los BRICS más importantes, que son, a los miembros de los BRICS más importantes, que son China y la India, y no se puede retirar de ahí sin que quede un acuerdo sobre cuáles son los términos de explotación de esa frontera. Me recuerda, pero con tanta claridad, a la conflictividad que tuvo Roma con los partos. Los partos son un momento de la historia de Irán. Era la frontera con Roma, que ¿cómo queda la frontera? Por una frontera rica, no cualquier frontera. Acuérdense que las élites se enfrentan siempre en definir qué es lo que puede explotar una élite y qué es lo que puede explotar otra élite. Todas las Y guerras eso a su vez es fronteras, lo que define los límites. exactamente. Por eso fue que comencé diciendo que se están definiendo las, las, las áreas de que, bueno, qué le queda temporalmente hasta que siga retrocediendo la potencia que saliente y a las entrantes. Entonces, por eso que tuve que la intervención de la potencia entrante, como Rusia, que también viene del pasado, y China, me explico, tecnológicamente para impedir que Estados Unidos se quede con la retaguardia proveedora de energía y todo lo demás, vaya, ha sido un elemento, además lo que ustedes dijeron, el cultural, el demográfico, las desventajas geográficas, todo eso, además esos elementos que están ahí, definitivamente que la asistencia tecnológica de Ahora, la guerra Toño, de frontera ha sido fundamental. Por tanto, los planteamientos que Estados Unidos hizo, hay cosas que yo en las que sí no coincido. Yo creo que Estados Unidos siempre supo que una de las herramientas de geopolítica importantes de Irán era el contar con el paralizador Hormuz. Creo que es así, ¿no? Y lo que pasa es que pensaron que lo podían vencer, que con esa Sí. bombardea que le iban a dar, esto, pensaron en que la derrota militar lo iba a Con el impedir. asesinato del Ayatollah, Y pensaron con que los venía una asesinatos y con todo lo que desvertebración hicieron a del la vez. régimen y que Y el ahí pueblo está se iba a levantar. Y no hay, sucedió. hay un elemento ahí fundamental, ¿no? Que ellos no pensaron en la capacidad de respuesta de Irán y que le iban a no, frustrar y en esa unidad monolítica que se ha logrado en Irán, una cosa impresionante. Bueno, Creo y que como hasta los Trump, propios iraníes están sorprendidos. bueno, y como Trump es un presidente que ha peleado contra todo el mundo, se le han venido cayendo las alianzas. Y como quiere excluir de los beneficios de estar ahí a sus aliados y ya los ha venido maltratando, pues se juntaron todos los males para él y ahora él no va a poder salir de ese Ahora, territorio sin una derrota, ¿no? mira, pero Oye, más Claro. allá de la derrota, que ya todo parece indicar que es inminente, lo que los Estados Unidos sí se están planteando para las próximas 4 semanas, pónganse que todas 4 semanas más, es que bueno, esta derrota no será solo de ellos, tratarán de llevarse la mayor cantidad posible bueno, y sobre todo de esos que los si es traicionaron, una eran derrota sus para Estados aliados. Unidos, imagínate lo que es para Israel. Oiga, me disculpo ahora, me tengo que retirar porque se me había olvidado que tengo que llevar a mi mamá a un compromiso. Así que Muy me bien. despido de No, ustedes. dale, 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 Buen, compañero, que nos buen quedamos los punto, últimos Toño, buen minutos, punto. porque todavía Coincidimos, tenemos coincidimos. materia no solamente en Europa, con esto de las elecciones en Hungría y lo que significa para esa parte de Europa, pero también, por supuesto, para el resto de la correlación en la geopolítica global, el resultado de esas elecciones en Hungría. Porque de alguna manera el presidente actual, Orbán, generaba una especie de equilibrio en las decisiones, bueno, o por lo menos desequilibrio, diría yo, en las tomas de decisiones allá en la Unión Europea y sobre todo frente a el tema Rusia, ¿no? La Federación Rusa y los componentes que son tan importantes. Sí, hablamos del petróleo hoy y parece que toda esta situación en la que se encuentra el mundo estuviera centrado y concentrado en el petróleo y el control del petróleo mundial. Y déjenme decirle que hay otro factor, otro elemento, yo diría que hasta más grave y más importante, grave para los europeos, pero importante para el mundo entero, y es el acceso al gas que hoy también está siendo amenazado por esta guerra que decidieron los Estados Unidos e Israel y que todo parece indicar que en esas 3, 4 semanas que ya se han definido, de hecho, antes de que se sentaran, tenemos que hablar también aquí con mucha franqueza, gente. Nosotros analizamos con agudeza las situaciones, sí, lo que se presenta en el escenario, pero también los elementos que están detrás
de cada accionar. Hay elementos que están detrás de esa conversa que se dio 2 días, ese show que se dio allá en Pakistán, y es que en efecto se tiene programado unas 4 semanas más por lo menos de guerra por parte de Israel y los Estados Unidos. Irán está perfectamente preparado para 4 semanas y más, pero la pregunta que debíamos incorporar a partir de esta semana y las que vienen es si Europa, por ejemplo, al igual que otras regiones del Asia, ojo, y América Latina también. Nosotros utilizamos gas que no, ni tenemos ni producimos, sino que lo importamos. Así que Panamá, toda Centroamérica y una buena parte de la América Latina también depende del mercado mundial del gas. En 4 semanas, yo no sé cuántos países podrán decir en 4 semanas sobreviví a la guerra. ¿Me Mm, explico? Entonces, creo que más allá de lo del petróleo, más allá incluso de, 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 de la imposición, porque todo esto es estrategia, ¿eh? De la imposición del tema único del estrecho de Hormuz y desvinculando el resto de los temas de la situación de estas últimas 48 horas en mm, realidad, en el imaginario parece tener su efecto, siempre tiene su efecto el manejo de la comunicación global frente, olvídense de los demás temas, estamos en Hormuz y lo que se pueda dar en estas 48 horas para Hormuz resuelve todo, no, así no funcionan las cosas, nosotros lo sabemos. Hay problemas subyacentes que además vienen de antes del inicio de esta guerra, y es que hay algunas regiones en el mundo que no tienen una política clara exterior de el acceso a estos temas vitales para la vida y para la producción, porque la gente dice, espérate, no, que el gas de la cocina, en la casa. Mira, en muchos países de Europa el 80%, y dicen algunos analistas que hasta el 85% del gas que importan es para la industria, no es para el consumo humano en los hogares y tal. Entonces estamos hablando de que va a haber un choque, no solamente obvio, un choque directo para el consumo humano en los hogares, si no se tiene el acceso al gas o la manera que cada quien lo pueda pagar, acceder a pagarlo en el monto que estará en 3 semanas, 4 semanas, sino que para la industria también será un choque brutal. En el caso de Europa, en el caso de los países del Asia, que en realidad están en la actividad industrial a gran escala, la América Latina, digamos, con menos, será un impacto menor, porque, vaya, no tenemos grandes industrias, pero también no podemos subestimarlo, no sé si me explico. Entonces, creo que sí, tenemos sí, que centrarnos en esos macrofactores, ¿no? claro. Mira, esta guerra es cuando ya tú tratas de administrar el declive y seguir aferrándote a tus privilegios y a tu confort. Y honestamente, y lo digo muy sensatamente desde el punto de vista de mi interpretación, que no es exclusivamente personal, eh, de la realidad y de la historia, es que pase lo que pase, la necesidad mundial de buscar un mecanismo alterno a la energía fósil se va a hacer acuciante. Eso En es los lo que países yo, menos, hacia allá vamos, Jorge. en los países menos desarrollados desde el punto de vista industrial y tecnológico, tal vez eso no va a reflejarse en las fuerzas productivas, aunque se van a tener que desarrollar formas de resistencia popular que Claro. van a exigir Ojo, creatividad ojo, e espérate, innovación. Jorge, el hecho que nosotros no tengamos grandes industrias no implica que no dependamos de lo que se produce en otros lados y que consumimos acá, ¿eh? Claro, pero a lo que voy es que también la resistencia popular se va a ver reflejada en la adaptación que en la cotidianidad se tendrá que hacer para seguir adelante, Sí, señor. evitando los efectos Tiene que de esta venir crisis generada el ingenio, mano. por la guerra de agresión. Exactamente el ingenio, pero a nivel de las grandes potencias, especialmente China, así como se produjo en tiempo récord toda una serie
de vacunas para el tema del COVID, yo creo que se va a incentivar la transformación de la base tecnológica y productiva para no depender de la energía fósil y buscar soluciones alternas a Alternativas, través de la claro. energía solar y la electrificación. Y la Eso se va eólica, a que también convertir, ahí está. eso se va a convertir en un imán para los países del mundo Así es. hacia China. O sea que solamente por la vía de la, me atrevería a decir que más allá de esta guerra que tampoco le sale bien a Estados Unidos, es inevitable ya su declive estratégico como potencia absolutista hegemónica, no como cualquier forma de poder o capacidad de influencia. Es decir, si ellos estuvieran en la capacidad como, como potencia capitalista, como imperio, de adaptarse a esto que estamos hablando, bueno, se mantendrían como una referencia, Claro, porque claro. sigue siendo un referente idiomático, se sigue utilizando el inglés en las relaciones internacionales, un referente, a ver, cultural, la cinematografía, Hollywood, etcétera, el estilo de vida norteamericano. Pero como sucedió aquí con la lucha panameña por el canal, no se adaptan, se aferran a los privilegios sobre los cuales construyen una ideología sectaria y reaccionaria, y eso no les permite entonces esa egolatría imperialista de Donald Trump, que no es exclusiva de él, sino de un importante segmento de la élite y del propio pueblo norteamericano, no les permite entender que la humanidad está cambiando y que la multilateralidad, si bien no es una alianza orgánica en lo político, es una tendencia de las fuerzas productivas que es inevitable. Podrá llegar el momento en que Estados Unidos, cualquiera de los dos partidos, amenaza al mundo con un chantaje atómico. Es decir, o nos hacen caso o Bueno, mira, volamos o cada volamos una parte región, del mundo. Cosa que también es importante, disculpa ujú, Rebeca, prestar atención a la política dentro de Estados Unidos de Norteamérica, hacer conexión con los movimientos sociales, con los movimientos de base, sí. con las contradicciones políticas dentro de Estados Unidos. O sea, estamos obligados a estudiar las contradicciones del monstruo, las que se generan dentro de su propio seno. Ya vimos el papel que eso jugó durante la guerra de Vietnam. Ya vimos esas movilizaciones que se dieron recientemente bajo la consigna No Kings en Estados Unidos y en países de Europa occidental. Vemos derrotas que ha venido sufriendo el Partido Republicano a manos de elementos de izquierda dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es importante también Ahora, pero entender, también, Alberto, Jorge, perdón, hay un tema cultural, diría yo, de esto que tú me estás hablando. ¿Cómo podremos ir a hacer estos enlaces con los sectores de izquierda, o yo no diría izquierda, sino los sectores sociales en todos los uh-huh, Estados Unidos, en general. frente a un planteamiento que debíamos tener nosotros bueno, muy claro, es que pero aquí, es que no lo Rebeca, tenemos claro el nuestro? es que tenemos que volver a los clásicos. O sea, la historia está ahí para ser aprovechada y ser estudiada, y es la que nos Mira, tiene mira, donde mira el estamos. empantanamiento que tiene, por ejemplo, México con Brasil, que El Brasil internacionalismo, debía el haber, esta situación internacionalismo. debió encontrar a Brasil en una O posición. sea, transversalmente a todo esto que estamos hablando, tenemos que entender que el punto de origen de muchas de estas contradicciones está en la lucha de clases. Entonces, partiendo de ese análisis, que es fundamental en el movimiento de la historia, eh, tenemos que hacer conexión con las contradicciones sociales dentro de Estados Unidos, porque ahí es donde está el dedo que puede apretar el botón también. Entonces, todo lo que estamos hablando no puede ser en abstracto a las contradicciones dentro de Estados Unidos. Es importante también hacer conexión con esos sectores, con los sectores opuestos al Partido Republicano, con las contradicciones que hay dentro del Partido Demócrata. Bien, hay sectores de izquierda que de manera táctica, conscientes de que hay una dirección burguesa,
han optado por entrar en una fase de ocupación de espacio a nivel Pero es que es difícil, institucional, y Jorge. ¿Cuál es la hay otros imposibilidad que movimientos que tiene la están, sociedad norteamericana, Jorge, de conectarse no solo con los latinoamericanos, con el bueno, resto del mundo? Es es que que su el análisis es cosmovisión del mundial, mundo, Rebeca. Jorge, es totalmente y diametralmente distinta a la nuestra, El, distinta a el la análisis, europea. el análisis es mundial, o sea, tenemos que Pero es que hacer ellos no conexión. entienden el estado del bienestar como lo entendemos el resto una buena parte del mundo, por lo Bueno, menos el pero hay mundo que hacer occidental, porque no alianza en lo lo que une. tienen. Hay que hacer alianza en lo que une, en la denuncia contra la guerra imperialista, en la denuncia contra la inflación de la canasta básica, porque el pueblo gringo está sufriendo los efectos de esta guerra. Trump se puede estar llenando los bolsillos y ve si mata varios pájaros de un tiro, pero el pueblo norteamericano está pagando un galón de gasolina a 8 o 10 dólares. O sea, estos días salió el video de una mujer gritando en el carro: esto es imposible, no se aguanta esta vaina. Sí, Prefiero que ya acabe la guerra. pero ellos no ubican en su imaginario, por ejemplo, el que el Estado tenga que subsidiar una cosa como esa. Bueno, pero hay sectores, bueno, igual que acá, Rebeca. Acá en Panamá hay algunos elementos pro-yanqui y gente que no tiene una visión progresista, aunque sean Sí, estoy de pueblos, acuerdo, estoy de acuerdo en eso. son, Oiga, son pueblos. amigos, me tengo que retirar, pero antes de irme, No, ya nos quedan 3 minutos. pues, Creo que despedimos hablarles el un poco programa. sobre el tema de las elecciones en Perú. En Perú En, A también, ver, claro. en este momento hay una adelante. contienda electoral donde hay 35 candidatos. A El presidente. Congreso Perú, en su momento, la constitución de partidos políticos con 20.000 adherentes cuando antes habían 500.000, eran 500.000 los que se permitían. Eso logró una gran fragmentación de candidaturas y hoy día incluso hay muchos candidatos de derecha, igual gran cantidad de candidatos de izquierda enfrentados entre sí. No obstante, dentro de las fuerzas de izquierda hay dos candidatos que puedo mencionarle, que es el compañero Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú, que tiene, de acuerdo a las encuestas que se generaron hace más de una semana, tenía 4,9% de los votos, Uf. y Alfonso López Chao, que también tenía casi un número similar de 5,2. Así que ahí tenemos estos dos compañeros que están en Ellos esa van en línea. segunda vuelta, Alberto, en Perú. Sí, hay segunda vuelta, hay Ya. segunda Hay segunda vuelta. vuelta. La señora Fujimori estaba marcando 11,5% Wow. en el voto, en la intención del voto, lo que pudiera pues generar de que al final de la jornada tengamos dos candidatos que entre los dos no sumen más del 25% de todos los votos. Ese va a ser el resultado del día de hoy. Pero El bueno, que sea pasan a de la la segunda derecha o de la vuelta los dos más izquierda. votados, es lo que se entiende, ¿no? Ajá, exactamente, los dos más votados son los que van a la segunda vuelta. El problema de la segunda vuelta es que es muy posible que se dé el mismo fenómeno que se está dando en este momento en el Perú, con un gran abstencionismo. Vamos a ver cuánto fue el abstencionismo al final. Por ejemplo, a nivel de, hay escuelas o centros de votación que a la hora que estamos, son las 2:45, no han llegado a votar ni siquiera el 10% de los votantes Wow. registrados en esa mesa. Eso generó que por parte de la OMPI, a las casi 11 y media de la mañana, generara un nuevo comunicado para extender el tiempo de votación hasta las 6 de la tarde, cuando iban a cerrar a las 5. Así que es muy posible que la hora de cierre que se tenía a las 5 de la tarde no sea la correcta, sino obviamente va a ser 6 de la tarde la hora de cierre de la urna. Entonces, ese fenómeno se está dando en Perú. Es una elección atípica, realmente muy digna de un estudio. Obviamente no lo vamos a hacer hoy, pero ya Claro, después que estos resultados la próxima semana, sería bueno que muy bien. hiciéramos un Sin análisis ya con duda, los sin números duda. en Muy frío bien. de Es lo que se dio en fundamental Perú. para los cambios que se van En Perú, en Perú la crisis del sistema económico traducida al campo político y bueno, viceversa también, porque cuando hay incoherencia en el campo político, eso también repercute en las condiciones en todo, claro. económicas. Se ha canalizado es a través de la defenestración de los grandes partidos históricos.
y la figura de los candidatos de libre postulación o llamados independientes ha tenido bastante auge en el Perú y ha sido la forma que que ha canalizado la crisis. Y dentro de ese esquema, recordemos el triunfo del dirigente de los docentes, Castillo, correcto. quien, pese a que era criticado desde la propia izquierda y los sectores populares por sus inconsecuencias, no dejaba de ser visto por la élite tradicional Como limeña una como amenaza, un sí. representante de las clases explotadas, razón por la cual fue objeto de un golpe de Estado, ¿no? Así que Así es es. importante. Precisamente Roberto Sánchez Palomino fue ministro de Comercio del gobierno del maestro De Pedro Castillo. Castillo, Claro, y hoy día es candidato a la presidencia con el apoyo justamente de la estructura de Pedro Castillo. Por eso que este señor Sánchez Palomino se le ve una gran aceptación, por lo menos en áreas de la sierra, en áreas de las claro. provincias. Hay una gran aceptación por parte pues, Sí, de esta después habrá que población. ver eso por región, Alberto. Vamos a hacer Claro. ese Y hay ejercicio. que verlo por región. Eso va a estar bien fragmentado, esa intención del voto se ve bien Ujú. fragmentada por región, pero es un país muy, muy particular, precisamente en eso, ¿Cómo no? esa división entre regiones es muy marcada, muy diferente a Panamá, por ejemplo, que en Panamá es distinto en ese sentido, pero el Perú sí tiene esa característica y es importante hacer el Será análisis importante hacer en ese ese ejercicio. sentido, ¿no? Nada, ahora sí Sí, llegamos a 2 minutos por encima, gente. Vamos a ver lo que pasa en las próximas 4 semanas, por lo mínimo, va esta guerra y lo que ello va a implicar para algunas regiones del planeta. En 4 semanas la situación será compleja, lo vamos a ver semana a semana. No nos podemos ir sin antes, hombre, primero saludar a los, a las compañeras y compañeros de Cuba por recibir, hombre, esa primera ayuda de la Federación Rusa y que por cierto dicen que en esta semana va a estar partiendo otra nueva ayuda de no solamente combustible, sino de otras situaciones de necesidades que tiene el Importante eso. pueblo cubano, ¿eh? Y por otro lado, Bueno, yo tengo que decirlo con toda franqueza, yo no practico la religión y todo el mundo lo sabe, pero soy cristiana de creencia. Y yo creo que esa postura muy clara que ha tenido el Papa, que por cierto es estadounidense, el Papa sí, actual de los católicos, habla de lo que aquí dijimos y que me gustaría que profundizáramos en la próxima semana, ese macrofactor que también está gravitando en este momento de la historia, no en esa guerra, en este momento de la historia catológico, que sí que nos habla de las posturas que desde las distintas religiones que están en este escenario global frente a esta ruptura del orden hegemónico estadounidense de los últimos 50 años, de los años 70 para acá, 55 años, evidentemente van a marcar un antes y un después y que a veces, vaya, alguna gente no toma digamos, por serias los escritos que hace Donald Trump en su red social, yo soy una, pero hay que leer entre letras las cosas que escribe Donald Trump. Y entre las últimas cosas que escribió antes de la conversa esta de 2 días allá en Pakistán, escribió una expresión, una frase así como que prepárense que viene un reseteo. Eso no lo dice él por necesidad, sino porque realmente se están planteando que en 4 semanas habrá quienes no habrán resistido esta ruptura en la que los Estados Unidos y Israel han definido llevar al mundo hacia un cambio de orden en el que, por supuesto, ellos esperan después de 4 semanas estar, como bien lo dijo Jorge González, y yo coincido contigo, Jorge, en que la nueva definición o división del mundo, los Estados Unidos querrán su parte cuando ello ocurra, y de eso se trata todo este asunto. Entonces, nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. saludos. salud.